Empiezo a grabar y compartimos la pantalla. Y vamos a empezar con el tema nuevo que es disipadores. Bueno, ustedes recuerdan que habíamos hablado que tanto para el bipolar como para el transistor de efecto de campo necesitábamos, teníamos un problema que era la temperatura cuando estábamos disipando potencia. Entonces necesitábamos lograr que la temperatura en la juntura no exceda el valor de temperatura máximo que me indica el fabricante. Es más, si el fabricante me indica que la temperatura de juntura máxima es de 150 grados, yo voy a tratar de que la temperatura de juntura máxima funcionando y esté en el orden de 120, 130 grados como mucho. Porque para evitar sobrepasarme por alguna causa, por algún elemento no previsto y con un cierto margen de seguridad. Ahora, cuando nosotros hablamos de disipadores, estamos hablando en general de un sistema que me va a permitir irradiar calor desde el dispositivo activo al exterior. Y sucede que nos vamos a encontrar que el transistor, nos vamos a encontrar que el transistor tiene límites, regímenes máximos. Es decir, cuando nosotros le entregamos potencia a la juntura, la energía que le entregamos se transforma en calor, entonces empieza a irradiar calor y ese calor se va a distribuir en la juntura y va a emitir calor al exterior. La acumulación de calor genera un aumento de temperatura. Entonces, yo voy a generar entre la juntura y el ambiente un gradiente térmico y me voy a encontrar que puedo hacer un esquema muy simple de la funcionalidad o de la forma de estar construido, donde voy a tener la juntura del transistor, que es donde voy a generar el calor. Esa juntura va a estar dentro de una cápsula. Esa cápsula va a estar montada sobre alguna superficie y para evitar que aumente la temperatura en algún caso, no en todos, tengo que agregar un elemento exterior que me permita enviar mayor cantidad de calor al ambiente. ¿Cómo logro esto? Aumentando la superficie del generador de calor. Es decir, aumento la superficie que tengo en contacto con el ambiente de la juntura. Es decir, aumento el tamaño de la carcasa, agregándole un elemento, un bloque metálico que va a ser el disipador. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Normalmente en los transistores de potencia la carcasa es metálica y esa carcasa metálica está conectada eléctricamente al colector del transistor o al drenaje del transistor. Y sucede
que cuando yo quiero quiero vincular mecánicamente la carcasa del transistor con un disipador, que el disipador va a ser metálico, ¿por qué? Porque tiene que tener una buena emisión de energía, emisión de calor hacia el ambiente. Para fijarlo mecánicamente, el disipador lo voy a montar sobre el chasis, que normalmente está conectado a la tierra, y como el colector o el drenaje normalmente está a un potencial distinto del de tierra, muy probablemente me encuentre con un cortocircuito. En cuyo caso le tengo que agregar una arandela o un dieléctrico que me separe, me desvincule eléctricamente al terminal del transistor con el disipador, y eso me está jugando en contra, es decir, me está aumentando la resistencia, me está empeorando el efecto de transmisión de calor. Y para mejorarlo le voy a agregar entre el dieléctrico y el transistor, y entre el dieléctrico y el disipador le voy a agregar una pasta térmica que me va a permitir rellenar las rugosidades que tienen las superficies metálicas. Osvaldo, una pregunta. ¿Ahí no se genera un efecto capacitivo? Porque si dijo que estaban a diferentes potenciales el disipador. Sí, sí, pero tengo un efecto capacitivo muy chico. Vos, a ver, primero, el área de la capacidad es directamente proporcional al área del capacitor e inversamente proporcional a la distancia de separación. ¿Correcto? Sí, sí. Bueno, el área de contacto, el área metálica del semiconductor es muy chica. Estamos hablando, ponerle un transistor de potencia, no recuerdo la medida exacta de la carcasa, pero que tendrá 1 centímetro por 2, y está separado a 1 milímetro. El valor capacitivo es... Los huevos fritos, esos. Sí, sí. Sí, o los de cápsula cuadrada, los TO92 o algo así. Que es una cápsula más o menos que será... Sí, los comunes de los MOSFET, los cuadraditos. Los cuadraditos, sí. Sí, sí, sí. Y el área en esos es muy chica. No me llega a generar un efecto capacitivo muy importante. Tengo mayor efecto capacitivo en las vías del circuito impreso. Ok. Sí, es totalmente especial, existe, pero estamos hablando de un cuarto orden de magnitud, por lo menos. Bueno, entonces le agrego una pasta térmica para poder rellenar las rugosidades que hay entre las superficies que se ponen en contacto. Cada uno de estos elementos me genera una resistencia térmica. Es decir, la resistencia térmica la voy a usar para poder hacer el cálculo de cómo va a ser el aumento de temperatura con la potencia disipada por el dispositivo. Ya eso lo habíamos conversado en las clases anteriores. No sé si lo recuerdan. Bueno, entonces vamos a tener resistencias térmicas que van a estar trabajando en todos los aspectos para llevar
eh, disipar el calor que me genera el dispositivo activo. Bueno, acá ya lo dije, ¿no? Lo comenté. O sea, la finalidad de la pasta térmica de silicona es favorecer la conducción térmica gracias a su composición y rellenar irregularidades de contacto entre los materiales, aumentando la superficie de contacto. Es decir, lo que me encuentro sin pasta térmica sería el esquema que tengo en la parte superior. Este que tengo acá. Y con la pasta térmica incluida, me voy a encontrar que voy a tener una mejor superficie de contacto. Cuidado, esas rugosidades son a nivel microscópico, pero cada uno de esos puntos ayuda a mejorar la situación. Y acá vamos a lo más importante. ¿Cómo seleccionamos el disipador? Hay manuales de fabricantes de disipadores que me indican cómo, me dan las características del disipador y me dicen cómo puedo seleccionar un disipador para la característica que estoy necesitando. Y en esas hojas de datos que me da el fabricante de disipadores, me indica características para convección natural y convección forzada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes se acuerdan que en la clase, las últimas dos clases habíamos hablado de que los transistores generaban, habíamos hablado del circuito térmico, y eso me daba haber calculado la resistencia del disipador ambiente que necesitaba, me daba las características que necesitaba el disipador. Ahora, muchas veces, o en algunas ocasiones, me voy a encontrar que voy a necesitar una resistencia térmica menor. Y para lograr eso tengo que modificar la convección de aire. Es decir, yo voy a ubicar a un disipador en forma horizontal o vertical en el gabinete, y eso va a darle una forma de convección determinada al aire que circula por la zona del disipador. Ustedes recuerdan, según lo que tuvieron que haber visto en física, que los gases van de una zona más fría a una zona más caliente, es decir, el gas me sirve para llevar la temperatura desde una zona fría a una zona más caliente, y eso genera una convección de aire. Ahora, muchas veces con la convección natural no me alcanza para conseguir las características determinadas o características que necesito, y tengo que ir a tengo que conseguir una característica, tengo que hacer una convección forzada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le tengo que aplicar, tengo que hacer que Un cooler. ¿Cómo? Un cooler, Le sí. pongo un cooler. Exacto, le tengo que poner un ventilador, lo que se denomina cooler, y tengo que hacer que circule aire con una determinada presión sobre el dispositivo. A veces, poner solamente un sistema de circulación forzada de aire
no es suficiente y en algunos casos se utiliza aceite y en otros se utiliza agua para generar una mejor disminución de la temperatura. Pero ya estamos hablando de sistemas donde tenemos muy alta elevación de temperatura y tenemos muy alta generación de potencia. El resonador usa helio para disipar el calor que hace el RF. El resonador de ¿dónde? ¿De El Ezeiza? resonador magnético. Un Sí, resonador de un Tesla. claro. Bueno, en el radar viejo se utilizaba aceite forzado para refrigerar los dispositivos. Pero bueno, estábamos hablando de potencias muy, muy elevadas y de funcionamiento continuo. Bueno, a ver, el fabricante me va a indicar en el gráfico la resistencia térmica ingresando la potencia disipada y leyendo el aumento de temperatura. Es decir, el fabricante me indica para cada uno de sus dispositivos, sus disipadores, cómo tengo, con la potencia que disipo, que le estoy entregando al disipador, cuál es la variación de temperatura que va a soportar. Es decir, si yo ingreso, supónganse, en el gráfico con disipo 6 watts y corto la curva, me voy a encontrar que tengo un aumento de temperatura de 60 grados. Es decir, que me va a indicar, voy a poder calcular la resistencia térmica del disipador, es decir, la resistencia térmica disipador ambiente, como que el delta T dividido la potencia. Es decir, este disipador tiene una resistencia térmica de 60 grados para 6 watts, lo cual el fabricante me está indicando que este disipador va a presentar una resistencia térmica, disipador ambiente, de 10 grados centígrados por watt. Ahora, si yo necesito una menor resistencia térmica, tengo que ir para este disipador tengo que ir a una ventilación forzada. Es decir, por ejemplo, supongamos que queremos obtener una resistencia térmica de 3 grados centígrados por watt, disipando una potencia de 8 watts. Tomamos el gráfico y fíjense, yo voy a entrar para el disipador de línea continua, voy a entrar con la potencia que disipo y me va a indicar el delta T. En este caso entro con 8 watts y me va a indicar que ese disipador me da un aumento de 70 grados centígrados. 69 para ser un poquito más exacto. Ahora,
Si yo quiero obtener que la resistencia térmica sea de 3 grados centígrados por watt, tengo que usar ventilación forzada. Y el gráfico me está indicando que si yo entro en el eje indicando 3 grados centígrados y cruzo la curva de velocidad del aire forzado, me está indicando que necesito unos 400 pies por minuto de caudal de aire. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar la velocidad del... Sí. Perdón, profe, en el gráfico, ¿por qué apuntó en el de 4 watts si estábamos con el de 8? No. Fíjate que no apunté con el de 4, entré con la resistencia térmica. Es un cuadro de doble entrada. Claro, esa resistencia térmica de ahí está cerca entre casi 7. No, en 3. No, Yo estoy buscando 3 grados centígrados por watt de resistencia térmica. Y quiero disipar 8 watts. Ah, está bien, ahora entendí. Sí, lo pongo con convección natural, aumenta a 69 grados. Yo quiero que aumente la temperatura a 24 grados. Entonces necesito forzarlo. ¿Está bien? Entonces entro por la entrada de resistencia térmica y me da la velocidad del caudal de aire que necesito. Me lo indica en pies por minuto, que es la complicación más grande que tiene este manual. Les comento. Profe, una consulta. Lo que no entiendo es, a ver, y si entra, por ejemplo, con 6, ¿no? Y lo quiero llevar a 3, ¿siempre la velocidad del aire es el mismo? No, fíjate una cosa. A ver, si yo entro con 6, fíjate que me va a dar un delta T de... Dame un segundito. Da los 700. Fíjate, si yo entro con 6, corto acá y me da por acá, me da 55 grados más o menos. Sí, sí. Entonces yo tengo una resistencia térmica de 55 sobre 6, da 9,9 más o menos, 9,6, algo así, grados centígrados por watt. Yo necesito 3 grados centígrados por watt. ¿Está bien? Claro, sí, ahí como lo busco. Entonces, yo entro. En este eje tengo, fíjate que tengo resistencia térmica. Sí. Entonces, entro por la línea roja con 3 grados centígrados por watt, corto la curva y me indica la velocidad del aire. A ver, entonces, con esa velocidad de aire me indica que me va a bajar 3 watts. O sea, Que la eso es lo que resistencia tengo que ver, térmica... digamos. O sea, de 6 me lo va a bajar a 3 y de 8 me lo va a bajar a 5. No. No, No, fíjate. no entiendo, porque si no, ¿cómo va a tener la misma velocidad de aire entrando con menos potencia? Tendría que ser menos velocidad de aire. Me confundo ahí por eso. No. Lo que te asegura
que esa velocidad de aire te va a dejar a esa temperatura. A ver, volvamos un poquito. Yo creo que te está diciendo que va a calentar, por ejemplo, en este caso, 8,62 grados por cada watt que tenga de potencia el transistor, ¿puede ser? Entonces, cuanto más bajo sea, menos va a calentar por cada watt de potencia del transistor. Claro, fíjate una cosa. Yo voy a hacer lo siguiente. Habíamos calculado que con 8 watts ahí. Con 8 watts le aumentaba la temperatura a 69 grados, ¿correcto? Perfecto. Entonces, si hacemos 69 grados dividido 8 watts me da 8,6 grados centígrados por watt. Sí. Bien. Perfecto. Habíamos dicho, por otro lado, que si lo hacíamos disipar 4 watts calienta a 40 grados. 4 watts calienta a 40 grados. ¿Puede ser? Sí. Bien. Entonces, 40 grados dividido 4 me da 10 grados centígrados por watt. ¿Cómo? ¿Está bien hasta acá? O sea que entrando con 4 de potencia va a calentar, perdón, está bien, sí, dije bien, va a calentar 10 grados, 40. perdón, 40, está bien, la mitad del otro. No, entrando con 8 calienta 69, 70. Está bien, sí, un poquito. Casi la mitad. Sí, sí, sí. Entonces, si yo busco 3 grados centígrados por watt, a este disipador le tengo que agregar, le tengo que forzar el aire a 400 pies por minuto. Entonces está bien lo que yo digo. Entonces, a ver, lo que entendí, me parece. Si yo le doy más velocidad, me va a bajar más watts de los que yo voy necesitando. Entonces, no es que es fijo. A lo que voy es, ahí la tabla está diciendo, si yo quiero bajar 3 watts, le tenés que mandar 400 de aire, ¿sí? 3 watts 3 grados centígrados por watt. de grados centígrados. O sea que si tengo 4, me lo va a bajar a 1. O sea, si tengo 4, no sé cómo explicarle. Es como que esa cantidad de aire me baja una cantidad de grados determinados. Entonces, si le subo la cantidad de aire, pero a ver, si tengo 80 grados y le meto 400, me lo va a bajar, por ejemplo, a 60, ¿sí? Si tengo 40 grados, me lo va a bajar a 20. A eso me refiero. ¿Está bien lo que digo? 80, si tenías 80 sin convección, lo bajás a 20. Claro, a ver, eso quería preguntarle. ¿Cuánto en grados sería? Dígamelo en grados, a ver cómo sería. Claro, fíjate una cosa. Con esta convección, si yo lo hago disipar 8 watts, con convección forzada lo llevo a que aumente 24 grados. Si lo hago disipar 4 watts, con esta convección lo llevo a 12 grados. ¿Por qué? Porque logré que la resistencia térmica del disipador sea de 3 grados centígrados por watt. Perfecto, está bien, sí, ahí está. Pero entonces, ahora me confundí yo, porque yo lo que estoy viendo ahí es que si yo tengo yo quiero, con este disipador en particular, yo quiero que la resistencia térmica sea de 3 grados por watt.
yo tengo que aplicarle 400 pies por minuto de aire. Sí, señor. Entonces, ahí voy a tener una resistencia de 3 grados centígrados por 3 watt. grados por watt. O sea que si yo tengo 3 por 8, 24, está bien, son 24 grados centígrados voy a tener en este disipador a esa velocidad de viento. De aumento de temperatura. Claro, está bien, está bien, está bien. Bueno, si queremos 3 grados centígrados por watt, vamos a necesitar 400 pies por minuto de caudal de aire. Para poder obtener la velocidad, tenemos que hacer el caudal dividido el área del ventilador, del cooler. Entonces, la velocidad medida en pies por minuto la velocidad lineal, el caudal en pies cúbicos por minuto, y medida el área en pies cuadrados, podemos determinar qué velocidad necesitamos. Y con eso vamos a poder determinar el circulador o el ventilador que necesitemos para forzar el aire. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ese gráfico que vimos, Waldo, entonces era de un disipador. Sí, de un disipador de un fabricante que ustedes tienen el manual en el campus. Ok. Sí. Entonces, eso que vimos antes, el cuadro de antes, ¿qué área necesita para que se cumpla esa condición? El área a ver, según el área que yo ¿Hay el área utilice, predeterminada, digo? A eso digo. claro, el área que corresponde al disipador, al tamaño físico del disipador. Está, o sea, con un disipador con la medida ya determinada. Ok, ok. Claro, vos comprás en este caso ponele un 533-20X, que tiene un determinado tamaño, que eso te lo indica el fabricante. Entonces Perfecto. vos conocés, el fabricante te dice cómo ubicar el cooler para esa área. Bien, bien. Y vamos a hablar de área de operación segura en el MOSFET. Es el área donde podemos trabajar al dispositivo sin que se deteriore. Si nos excedemos de ese área, el dispositivo puede tener un deterioro. Y está formado por un conjunto, por una poligonal, que tiene 4 valores. Un límite de la poligonal me lo da la corriente de drenaje máximo. Dato que viene en la hoja de datos. Me lo indica el fabricante. El otro valor de la poligonal es la tensión drenaje fuente máxima para compuerta en cortocircuito. Es decir,
voy a tener 0 volt de VGS. Para 0 volt de VGS. La tercera curva, la tercera línea, me lo está dando la potencia disipada máxima del transistor. Y el tercero, el 3, la recta esta, me lo está dando lo que se denomina tensión de segunda ruptura. ¿Puedes repetir el tercero, profe? Tensión de segunda ruptura. ¿Es un El dato que tercero. lo da el fabricante eso? ¿O Es un dato que da el fabricante. Normalmente te muestra una curva. Y es muy importante, no excederse. O sea, y hice un dato estadístico. Es decir, no todos los transistores tienen la misma tensión de segunda ruptura, porque hay algunos que tienen lo que te da el fabricante es la mínima, que es el Eso, peor profe, caso. ¿en qué gráfico cómo aparece el nombre del gráfico así? Aparece, en algunos casos lo ves como SOAR, y en otros, en los transistores de potencia, lo vas a ver, te va a marcar una línea en la curva de potencia o de regímenes máximos. Normalmente te lo está mostrando en la curva. Ahora dame un par de minutos que buscamos una hoja de datos y lo vemos. Buenísimo, gracias. Bueno, el límite 1, la corriente máxima de drenaje para corriente continua. El límite 2 es la disipación de potencia, producto de tensión por corriente, tensión de BDS por la corriente de drenaje. El tercero, la segunda ruptura, o tensión de segunda ruptura. ¿Y por qué sucede esto? Debido a que se reduce el tamaño de los transistores, muestran en algunos casos puntos calientes donde generan una ruptura debido a la tensión. O sea, son irregularidades que aparecen en la fabricación del transistor. Y eso hace que se produzca este efecto. Y el último es la máxima tensión drenaje fuente o la tensión drenaje fuente de ruptura del transistor. También la tenemos en el transistor bipolar y es de la misma forma, donde vamos a tener la zona A que va a corresponder a la corriente de colector máxima, la recta que es la máxima corriente que admite de continua el transistor. La segunda recta me la impone la potencia máxima que puede disipar el transistor. Cuidado, siempre teniendo en cuenta el problema térmico. Es decir, si yo el transistor lo puedo llevar a que mantenga la temperatura de juntura a un valor menor a la temperatura de juntura máxima, puedo hacerlo disipar esa potencia. El tercer límite está dado por las combinaciones de segunda ruptura. Es decir, vamos a tener tensión, un valor de tensión que para cada corriente vamos a encontrar puntos calientes en las junturas
y van a generar una ruptura, es decir, voy a deteriorar el dispositivo. Y el último es la tensión de ruptura colector-emisor del transistor. Bueno, vamos a ver, vamos a buscar una hoja de cálculo, una hoja de datos. A ver si este lo tiene. No, este es. A ver, 7000 si lo tenemos. No, este es de baja señal también. Acá. Área de operación segura. ¿Ves cómo es la curva? ¿Quién me... ¿Ven Sí, sí, sí. cómo son las curvas? Acá me lo está mostrando. Como este trabaja más en conmutación. Me lo está mostrando para distintos periodos, tiempos de encendido de un pulso, un único pulso. Pero bueno, en este caso, fíjense, tenemos la tensión de ruptura, corriente máxima para continua, y bueno, en este caso no me está mostrando segunda ruptura porque este no debe tener un proceso, o sea, no disipa tanta potencia como para que tenga el problema de segunda ruptura, pero lo que me voy a encontrar cuando tengo segunda ruptura es una curva, una recta que va a ser que sea algo así. O sea, perdón. O sea, voy a tener una recta que va a hacer que caiga, y bueno, voy a tener la tensión máxima. Y eso tengo que tener en cuenta. Ahora, Perdón, es Osvaldo, o más... sea que, pregunta, o sea que si yo lo mantengo a este MOS en particular, si yo lo mantengo por debajo del medio ampere y por debajo de los 60 volt en drenaje fuente, no voy a tener problemas en DC por lo menos. no, menos de medio ampere, 200 Sí, miliamperes. sí, bueno, sí, más o menos. O sea, por 100 miliamperes ya estaría bien. Sí, dentro de esa zona en donde yo quiera ubicarlo, lo puedo ubicar. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, me está diciendo una cosa muy simple. Si yo quiero trazar una recta de carga estática, y voy a tener que hacer que la recta pase por ahí, para estar seguro. ¿Me explico? No Sí, sí. puedo poner una recta así. Esto reduce un montón la zona de trabajo del transistor con respecto a la saturación y al corte, ya que no, no, no distorsiones, ¿no? No es tan así. Lo que pasa es que son características que tengo que tener en cuenta. Tengo que tener en cuenta para no deteriorarlo dentro de este triángulo o de esta zona, de este área. Yo puedo estar
estar ubicado en cualquier punto que no lo voy a deteriorar. Igual tengo una zona bastante grande. Ojo, este no es un transistor de alta potencia, ¿eh? Cuidado. ¿Con este transistor se podría amplificar? Sí, podés amplificar, pero no vas a poder obtener mucha potencia. Porque fíjate, si yo lo pongo con 100 miliamperes de corriente máxima y 20 volts, ponele, estoy hablando 10 volts de BDS, más o menos. Y estoy hablando de una corriente de colector, una ICQ de 50 miliamperes, 10 volts por 50 miliamperes son 500, 50, son 500 miliwatts. 500 miliwatts de disipación que voy a tener en el transistor. Si yo le estoy poniendo una fuente de 20 volts, voy a estar entregando una potencia de fuente de 1 watt, y lo máximo que voy a poder obtener en la carga, con las configuraciones que vimos, son 250 miliwatts, con este transistor en particular. Profe, consulta, pero si le pones 10 y 500 no está fuera de la zona. No, 50. O sea, 10 50. volts. Fíjate. Una IDQ de 50 miliamperes, una IDQ de 50 miliamperes y una BDSQ de 10 volts. Ah, sí, estoy fuera, tenés razón. Perdón, todavía menos. Bueno, pero profe, le Correcto. hago una consulta. Si nosotros, depende, podemos jugar ahí con la frecuencia, ¿no? Por el tiempo que puede ser ahí. No, pero esto es Ponele. para hacerlo conmutar. Ah, ok, si está más de ponele, si está más de un segundo, entonces es cuando se empieza a degenerar. Si estuviera menos tiempo no nos tendríamos problemas. Claro, pero es un pulso único, cuidado. Acá me está diciendo pulso único. Pulso Ten único en es que cuenta eso. enciende y se queda así, por un tiempo largo. No, No, esto puede un pico. Esto es un un pico. pulso de 10 milisegundos o 100 milisegundos, Sí, una delta. un delta. Claro, una delta. Ok, ok, lo veo. Gracias. A ver, volvamos. Con 10 volts tendría 200 miliamperes. El transistor estaría disipando, no, 20 miliamperes, 200 miliwatts, y ponele que le dé de fuente 400 miliwatts, con 20 volts de fuente, 400 miliwatts, y podría obtener 100 miliwatts en la carga. O sea, es de muy baja potencia. Claro, al que habría que darle bolilla con lo que yo le preguntaba es a la recta que hice DC, que es continua. Exacto, exacto, esa es Ahí la que está. tengo, porque voy a trabajar en forma continua. Donde nos va a estar nuestro BDSQ, en este caso, ponele. Exacto. Y Bueno, este bicho lo tengo que mantener en los 5 volts. Más de eso, si quiero obtener una corriente de drenador más o menos respetable, lo tengo que mantener en los 5 volts. depende de lo que vos querés. A ver, ¿respetable para qué? Y para amplificar, por ejemplo. No, ¿por qué? Y si me Vos paso podés, de los 10 volts, ¿cuánto puedo llegar a obtener? No me puedo pasar de ahí. ¿Qué puedo obtener? 50 miliamperes. sí, pero a ver, primero, este no es un transistor de potencia, es de baja potencia. Fíjate que el fabricante me está indicando, para que lo encuentre, Yo vi que este transistor lo usan para adaptar niveles de tensión para comunicación. Lo vi en internet. puede ser. A ver, espérate que encuentre la potencia, pero estás hablando de bajas, estás hablando de,
altos niveles de tensión y bajo nivel de corriente. Es decir, estás hablando de baja potencia. Fíjate, potencia máxima disipada del transistor valor típico 200 miliwatts. Es decir, es un transistor de señal prácticamente, donde vos vas a usarlo para que para que eleve, cambie valores de tensión, elevándolo, pero con baja corriente. ¿Me explico? Sí, es con baja corriente. Porque si son 200 miliwatts, tendría que hacerlo con ¿cuánto? Y para trabajar con 20 volt en colector, más de 10 mA no podés tener. Sí, 10 miliamperes. De hecho, en 10 volts casi queda fuera de la curva. Exacto. Bueno, si lo vemos para un bipolar, tomemos un tip 47. Ven el encapsulado TO220, que es el cuadradito, es el que les decía. Este transistor disipa 40 watts. Siempre y cuando mantenga la temperatura de carcasa en 25 grados. Claro, ya Pero- 40 watts es una moneda. Y ya es importante. Es de media potencia. Cada vez las curvas te dan más superficie, más área. Obvio, porque tengo más potencia. Claro. Fíjense, a ver si lo puedo ubicar mejor la curva. Fíjense que igual, no me está mostrando tampoco la tensión de segunda ruptura acá. Me está mostrando por potencia. Y Baja abruptamente la corriente después de superar los 60, no, 20. no, 30. Sí. esto es por potencia. O sea, esta recta me está indicando potencia. Yo le supero los 30 volts, ya me baja la corriente bastante lo que puedo utilizar. Y sí. Bueno, pero acá entra 100 volt, mirá, puedes trabajar tranquilamente a 100 volt. Sí, un poco menos, pero sí. La segunda ruptura me la muestra así, siempre. O sea, Sí, pero a 100 volt, ¿qué tiene que trabajar ahí? Menos de 100 miliamperes. A la mitad, 50 miliamperes. No, 100 miliamperes laburás bien con 100 volt. Sí, a 50 miliamperes. Porque Pero a 100 100 miliamperes está muy cerca de la recta de DC. de sí, potencia. pero podés, estás en la zona segura. Bueno, hasta acá se entendió más o menos. Sí. Sí. Bueno, dejo de compartir. Ángela, ¿continúas? Sí. Dale, Eh, podés compartir. Espera. Segundo. no. Dale, Vos. ahora sí. Ahí. Mm. Ahí se ve. Sí, se ve. Sí. Bueno, ¿pudieron plantear el ejercicio o cómo avanzaron o si tuvieron alguna dificultad? Y yo llegué a más o menos lo mismo, a la parte estática. Y Ujú. después eso de no tener la tensión de la fuente de alimentación, me había quedado en el tintero la otra vez.
Igual Osvaldo lo había explicado, pero yo todavía tengo dudas con eso. Eh, empecemos a hacerlo entre todos, ¿parece? Yo, por ejemplo, los hice pico, saqué en Ujú. un lado 1,2 miliamperes y en el otro 2,96, usando las que hemos hecho. Ok. Bueno, empecemos al principio haciendo el análisis estático. A ver, y comparamos. RB, que es el paralelo de R1 y R2, 6,98 kiloohms. Sí, ahí me dio lo mismo. El HFE yo puse que era 330 por el típico. No sé qué usaron. Ah, yo lo encontré. Estaba en la hoja de datos, decía de 110 a 800 y lo planteé con 400, pero después había un gráfico que lo marcaba en 110. Más abajo. Ujú. Sí, pero cuando calculas igual no lo vas a necesitar el HPE porque se va a despreciar el término del denominador. Para el ICQ lo... Sí, para el ICQ. O sea, em, ¿Cómo lo despreciarías, Angie? mira, por ejemplo, vamos de a paso, porque si no, algunos capaz no lo plantearon. Vamos a hacer el análisis estático. Sí. Estático. Esto cuando ves simulación. Bueno. Vamos a tener el siguiente circuito. Vamos a tener la BB. BB. Y acá se pone aquí. R, RC. Y acá la BCC. Bueno, y acá va la IC. Y acá tenemos la BB. Bueno, acá en la malla de entrada, o sea, acá calculamos que la IC va a ser igual a la BBE menos la BBE dividido a RB por HFE más RE, ¿no? Bueno, este término que está acá, RB dividido a HFE, se va a despreciar porque la RE es mucho más grande que esto, si me expliqué bien. Por eso el HFE, o sea, de la hoja de datos, en realidad no se necesita sacar. Entonces te va a quedar que... La RE yo tengo que son 390 ohm. Ujú. Y esto te va a dar, y esto te va a dar en más chiquito, no sé, ponerle que te va a dar 30 ohm y no se va a comparar, esto va a ser mucho más grande. O sea, no va a influir mucho en el valor de IC, capaz unos pocos micromer, pero no te va a modificar. Por eso no es necesario sacar el HF del datasheet. Se puede despreciar y encontrar un valor aproximado, más o menos. Ah, listo, listo. Buenísimo. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno. O sea que la ICQ en este caso te dio 1,61 miliamperes. Sí. La BBE, ¿cuánto dijiste que valía? Ah, no lo dije, pero 1,33 volt. Sí, 1,23. Espera, pero la tensión base emisor, ¿cómo la Ujú. tomás? Es 0,7. Es 0,7. Porque hay valores ahí en la hoja de eventos.
Hay un Sí, valor, hay un valor sí, pero, típico. Sí, perdóname, disculpa. sí, sí, decís. No, que hay valores ahí, entonces yo agarré y digo, bueno, tomo un valor típico para el B y no supongo, Ujú. por ejemplo, un 0,7. Tomo el valor del fabricante. ¿Está mal? Mm, No, está bien, está bien, está bien. O sea, traer el data allí, ahí el valor de bebé también está bien. Eh, ¿Por qué? ¿Vos ¿Qué cuánto valor habías te dio? tomado? Claro, ¿qué valor te dio? Y yo saqué un 0, por ejemplo, 0,66. No, 0,66 volt. Y, sí, no varía mucho. y, y no varía tanto. Entonces, No, varía más, por ejemplo, si usás la otra ecuación con el HFE, a mí me había dado 1,4 miliamperes y acá es 1,61, digamos. Ahí me Y varió pero, más. pero fíjate, claro, pero Ujú. fíjate que yo tomé, por ejemplo, el HFE típico de 290 y haciendo los cálculos y todo, y me dio una corriente de colector para el punto Q de 1,64 miliamperes. O sea, también depende de si tomás el HFE, qué valor tomás. Pero el porqué de este circuito, de este tipo de polarización es para desestimar el HFE, para que vos le puedas poner cualquier otro transistor y siga teniendo el mismo comportamiento en el circuito. Claro, Por eso es que se esa desestima el HFE, por es la idea, por la claro. forma en que se conecta el circuito. Está bien, está bien. A lo que voy es, eh, Angie, ¿está mal contemplar el HFE por más que no haya o casi no haya diferencia? En, en este caso, pues, usando este circuito, lo podemos desestimar porque acá se va a despreciar. O sea, tenés una RE más grande que este término. Bueno, Bueno, eh, y la ICQ 1,61 miliamperes me dijiste, ¿no? Bueno, Sí, unos 61 miliamperes. sí, bueno. Disculpame un segundito, Después, sí, disculpame un segundito, Ana. Ángela, eh, sí, si vos utilizás el valor del HP, no es erróneo. Lo que pasa es que el valor que vas se, Se corta a- mucho, corta mucho ¿no? igual. Se repito, corta un montón. repito, ahora es mejor. Sí, Perfecto. Si vos si vos no despreciás el HF, no está mal, y si lo despreciás, eh, tampoco, porque tenés que ver cuál es la relación entre la resistencia de base, dividido el HFI y la resistencia de emisor. Ahora, las diferencias que te van a dar, teniéndolo en cuenta o no, son mínimas. ¿Me explico? ujú. ¿Quién era el que estaba preguntando eso? sí, soy yo. Es por eso, justamente por esa razón preguntaba. Claro, o sea, no es inconveniente, como tampoco uno había hablado de usar un BBE que aparecía en la hoja de datos, Sí, también. Sí, que vos usaste 660 milivolt sí, en vez de correcto. 700. Sí, correcto. Bueno, fíjate que si vos le calculás el error a la lectura en la hoja de datos, le tenés que estar subiendo o bajando un 20%. Ajá. Y Con un ese cálculo 10% tenés unas 107 en milivolt. microamperes. De diferencia entre el cálculo con el básico que tenemos siempre de 0,7 volt con lo que calculó de 0,66, tenés 107 microamperes de diferencia. Claro, pero también hay otra cosa que tienen que tener en cuenta. Calculó 660 de la hoja de datos. Si a eso le agrego la cota de error del gráfico, estamos más o menos 20%. Un 10% son 66 milivolt, un 20% son 120 milivolt, 120, 130. Es decir, que estamos entre 790 y
530. Esa sería la banda. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, discúlpame, Ángela. No pasa nada. Bueno, continuamos. Ahí la BCE 297 con el nuevo ICQ que habíamos calculado. La BCQ, sí. Entonces, la malla de salida, vamos a hacerlo despacito. BCQ, vamos a tener que es BCC, con la ICQ, una RC. Y me dijiste que valía, Gerardo, A mí me dio 2,97. 2,97. ¿A todos le dio así? No sé si alguien más le calculó distinto. No, mirá que yo estoy con el 294, así que estamos ahí. Ah, bueno. Bueno, sigamos con el análisis estático. Mirá que la RC son 3.3K. No sé, a mí me está dando 3 volts, 3,05 me parece. Está bien, no hay mucha diferencia, pero bueno. Está ahí el valor. Bueno, La IBQ análisis estático. Ujú. 12,7 microampere. Pero en verdad yo lo había hecho con la HFE de 110, por ejemplo. Para después calcular la RBE. Ahí sí necesitamos la HFE. No, pero, a ver, espera. Gera, a mí me sigue dando 3,05 3,05. en la BCQ. Porque es 1.61 mA por 3,3K más 390, que sería RC Sí. y RE. A eso le tengo que restárselo a la fuente, que son 9 volts. Sí, Me da 3,05. 3. Sí, está ahí el valor. Bueno, Sí, sí. tomamos Es más o menos. 3,05. Bueno, en el análisis estático tenemos el circuito siguiente. Tenemos RD y esta tierra. Bueno, la RD es RC paralelo con RL. ¿Cuánto les dio la RD? 2,48 kilómetros. Sí, está por ahí. Bueno. Ahora tenemos que sacar el voltaje que hay con el televisor, que en este caso acá tenemos la IC y acá tenemos la DC. Entonces esto va a ser igual a la IC por la RD. Entonces, en el ejercicio pedía la recta estática y la recta dinámica, ¿no? Sí. Ujú. Bueno. Entonces, ya con esto podemos hacer el dibujito de los gráficos, que en este caso sería, si queremos nosotros saber el valor de DC, va a ser
la ICQ por RD. Y la ICQ valía 1,61 miliamperes y la RD 2,48. ¿Y esto cuánto les dio? Ya te digo. Tres coma 3,99. 99 bueno. Perfecto. 3,9. Bueno, ahora tengo que sacar la... Eso, Angie, eso es BCE, ya sería estático, ¿no? Sí. No, el dinámico. Dinámico. O sea, que va a ser BCE dinámico. BCE pico. Ujú, Eso es el pico. Está bien, está bien. ujú, el pico. Bueno, y acá, o sea, acá hacemos el A ese, grafiquito. perdón, a ese BCE pico habría que Bueno, sumarle después la BCEQ, ajá. ¿no? Sí, la BCQ. O sea que va a ser el valor de continuo. O sea, vamos a tener acá la BCC. Después acá la recta dinámica. Vamos a tener que va a ser la BCC dividido la resistencia estática, que en este caso es la RC más RE. Este valor lo calculamos. Te hago una consulta, porque ahí es donde Dime. yo tuve el tema. Yo calculé esa BCE Ujú, pico, con esa BCE ujú, pico calculé la IC dinámica ujú. pico y me dio cerca de 2,96 miliamperes. Ahora, si yo utilizaba la otra fórmula, que era BCEQ menos BCE de saturación, que en la hoja de datos es 90 milivolt, sobre RD, me Ujú, da 1,2 miliamperes. O sea, ahí me da mucho más chica la corriente de ICQ pico. IC pico. sí. O sea, tendríamos que usar más ese valor de Eh, IC, no ese valor de BCE. mm, a ver. Eh, acá tenés el valor de IC de saturación, que va a ser el máximo. Esto daba... ¿Cuánto les dio este valor? A mí me dio 2,44 miliamperes, ¿puede ser? 2,45. Eso es RC más RE. Perdón, BCC sobre RC más RE, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, es verdad. 2, bueno, numerado 2, 2, No sé cuánto te dio a vos, Anja, 2,45 miliamperes. ujú, Sí, sí, sí. lo mismo. Bueno, entonces, y acá tenemos, bueno, 1,7 miliamper que tenemos de la ICQ Sí. y la BCQ, más o menos, está por acá, acá es 9, BCQ, no. Y Acá ahí va a vamos a tener estar la el diferencia con punto Pablo, Q. pero bueno, 3,05. Sí. Bueno. eh, bueno, el gráfico un poco me salió chueco, pero
Esta sería la recta de carga estática. Y acá tenemos el BC de saturación. Hasta ahí llegaron todos, ¿no? Una pregunta con respecto a la Ujú, BC de saturación. ujú. ¿Cuál tendría que tomar? ¿Mm? ¿Qué valor tendría que tomar de la BC de saturación? Pues yo tomé un máximo por hoja de datos. No, es el máximo que tenés de la fuente dividido la resistencia estática. No, pero para la BCE de saturación, digo, la de abajo. Ah, la BC de saturación. Sí, Es sí, sí, la que te da la hoja de datos. pero tendría que tomar un máximo, ¿no? Para asegurarme la más grande, digamos, como para asegurarme un margen para la excursión, o tomo la mínima. Igual en la hoja de datos La- decía que la BCE de saturación era 90 milivolt. No, pero hay un margen, ¿eh? Después hay un máximo, un mínimo, hay una típica también. la típica. O yo, por ejemplo, lo que hice fue tomar un máximo, que era 0,6 volt, como para asegurarme con BCQ una, una excursión, digamos, una excursión como para que no tenga problema, no tenga recorte. Claro. Pero no estoy seguro, no sé, no estoy seguro en el razonamiento, no sé si está bien. En realidad se tomaría el valor el típico. El típico, ¿cuánto valía en la hoja de datos? Ah, es así, mira, en la hoja de datos yo lo estoy viendo ahora ahí, volví a ver, a Ujú. revisarlo. Y está en 90 para una IC de 10 mA o 250 para una IC de 100 mA. Y como nosotros teníamos más o menos menos de 10 mA, yo le calculé con 90. Ujú. 90 mil. Ah, milivolt, no milivolt. 90 Ah, milivolt. sí. O Bueno, sea, menos de un volt, digamos. sí, igual va a ser un valor pequeño, va a ser, comparado con... Sí, sí, Bueno, se ahí tenemos, tomaría... es- sí, sí, sí. no digo que ahí tenemos entonces esa BCE de saturación, es ese valor. No varía mucho más que esos 90 milivolts. Ujú. Está No bien. varía. Bueno, después tenemos que la recta de carga dinámica, o sea, acá tenemos que buscar, nosotros teníamos que la BCE era igual a ver, ¿cuánto era el valor? Ya, Angie, entonces 3,9 volts. perdóname, entonces Ujú. entonces no, tomamos 90 milivolt de BC de saturación, Sí, porque entonces me cambiaría la tensión de salida máxima con eso. A mí. Se me sí, agrandaría el igual, margen. sí, igual vos fíjate que en este ejercicio, viste, tenés el valor de continua, teníamos que valía 3,05, ¿no? Sí, Y se te va a cortar la señal. Porque vos fíjate que tenemos que, como BC pico, tenemos 3,9 volts. está bien. Entonces, o sea, acá tenemos
tenemos 3 volts más o menos. Entonces, nosotros si queremos dibujar la señal, se nos va a recortar. Va a ser más tipo por acá. Bueno. Vamos a darle por acá. Bueno. Y acá tendríamos más o menos que sería la pendiente por la recta dinámica, más o menos la recta de carga dinámica, ¿no? Bueno, pero acá tenemos el problema que se va a recortar la señal, porque va a pasar el voltaje de saturación, ¿no? Por eso seguía en el otro punto, decía qué valor de salida tomamos, el valor de voltaje máximo de la salida. ¿Eso cómo lo pensaron? Ahí es donde yo tomé la otra IC, usando BCQ menos BCE de saturación sobre RD. Usando eso me dio la IC máxima que necesito para que no se recorte la señal. Sí. O sea, calculaste 3,9 ¿cómo hice? menos 3,9 menos Ujú. le resté El voltaje de saturación, que es 0,9, y lo dividí Ajá, por la RD. sí. Eso Sí, me sí, dio- está bien. Justamente eso, para que ya te dé que no se te corte la señal. O sea, te va a quedar algo parecido. Sí. Por eso calculaste la ICQ necesaria, ¿no? Claro, la IC Qmax, la IC dinámica máxima Ujú. que puedo hacer circular. Sí. ¿Cuánto te dio? Los nuevos valores. Ahí lo recalculo porque lo había hecho con el 2,97, ahí lo estoy haciendo con 3,05. Sí. A mí me dio 1,06 miliamperes. 1,06. Y la BCE, que sería menor la saturación, habían tomado. Perdón, no es 3,9. Ahí te dije mal, disculpa. Es 3,05, si es la BCQ. Ah, sí. Mala mía. 10, menos. Y esto te dio 0,86 miliamperes en la IC. 0. Ah, la hice. Sí. Pablo, no sé si a vos te dio distinto. Alguien me dijo 1,6 miliamperes. No, está bien. Son 802 microamperes, así que está bien. Ajá. 800. Agarramos. 802 microamperes. O lo mismo que el 0,8 miliamperes, que es lo mismo. Bueno. Miliamperes. Bueno. Y ahí tendríamos la red. Después de acá tendríamos que modificarle un poco, que sería más o menos por ahí. El voltaje, o sea, el voltaje máximo que va a tener esto va a ser 3,5, 3,05 menos la BC de saturación. Después, hasta ahí todo
¿Todo se entendió? Sí, sí. A ver. La tensión mínima que tendríamos que tener de salida sería de 2,87 volt. Sí, ¿Está bien? o sea, sería Eso es 3,05 menos los 90 milivolt que habíamos dicho. ujú. No me da Eh, 2,15 me da. O sea, siempre tenés que tomar o sea, el menor que está entre, bueno, vos tenés la BCQ menos la BC de saturación y después tenés la ICQ por la RE. Sí, tenés que tomar el menor valor de estos dos. Ese va a ser el BO que vos tenés. ¿Cómo? O sea, vos tenés la BCQ menos la BC de saturación y después tenés la ICQ por la RD, que sería la BCE. O sea, el valor máximo que vas a poder tener va a ser el menor de estos dos. El que te dé menor, ese va a ser el valor de la BCO máximo. ¿Se entendió? Sí. Por eso en este caso habíamos tomado este valor, porque este daba 3,9, este es mucho más grande y este es menor, así que tomamos este. Perfecto, sí, ahora sí ya lo vi bien. Y falta calcular a ver si quedaba está bien. Ajá, A mí me da la BCQ menos la B de saturación me da 2,96 volts. Y ICQ por RD me da 5,94 volts. O sea que Pablo, ¿cómo te claramente... da 2,96? Si es 0,9. ¿Cómo? ¿Cómo te das 2,96? Si es 0,9. Son No, 3, es 90 milivolts, 0,09. son 3,05 menos 90 milivolts, ¿no? Sí, 2,96 volts. Sí, no, yo estaba escribiendo 2,9. Ahí Fernando me corrigió, perfecto, mala mía. Y el otro, y ICQ por RD me da 5,94 volts. Así que entonces Ángela tenemos que tomar el de BCQ menos BC de el saturación. menor valor. El menor. Esa es la máxima tensión de salida que podés tener. Sí, sin que se te Sin que sature. claro, Porque si no, acá se te va a recortar la señal. sin que recorte. Y la otra, la ID máxima, que también la calculamos, es de 80 mA. No, perdón, 0,8 mA. 0,8 minutos. Ok. Bueno, sigamos con el rendimiento. Que para calcular el rendimiento necesitamos que es la potencia de salida dividido a la potencia de la fuente. No me equivoco. Entonces, la potencia de salida es igual a la BC por la ICQ dividido a 2. ¿Esto cuánto les dio? ¿Esa BCE es BCQ o BCE máxima, la que calculamos al final? BC máximo. A la de 2,96. Esa.
Pero Angie, una pregunta. La IC ahí es la IC pico, no es la ICQ. Es la IC pico No, porque este es Sí, la- rendimiento. este Ese René. se tomaba con la parte dinámica, estática, perdón. Es BCC, que en este caso es 9 volt. No, es BCE. A veces, No, estamos en la potencia de salida, ¿sí? En la carga, Claro, ¿no? claro, BCE. Entonces, BCE por ICQ sobre 2. Lo que pero vos decís, Fernando, está bien. Lo que vos decís es convirtiéndolo, si lo tenés los picos, usás los picos, pero si no, usás BCE y ICQ, sobre 2. En este Porque si caso, vos separás BCE, BCQ, si vos separás BCE pico con ICQ pico, lo tenés que hacer sobre raíz de 2. Y cuando los multiplicás juntos, se van las raíces y queda BCE por ICQ sobre 2. no, está bien, Está está bien. en el PDF del profesor. No, está bien, pero mi duda es, esa IC que ella puso ahí en ICQ, ¿no sería el valor de pico de la corriente de colector dinámica? ¿No sería los 0,8 miliamperes que calculamos antes? Porque estamos en la salida y es lo que va a variar la corriente de colector en la salida. O entiendo mal. No, para mí no, o sea, yo entiendo como que no es ICQ. eh, eh, sí, o Y a sea, mí también me dudé con el ICQ. Yo hice sí, por un sí, sí, lado sí, sí, ICQ y sí. por un lado IC. O sea, sí es lo que vas a tener la salida. O sea, serían los 0,8 que dijeron. O sea que entonces sería la corriente de colector, el pico de corriente de colector dinámica. Bueno, Ujú. ahí sería más lógico, ¿no? Yo lo hice de las dos formas igual, pero no sabía cuál era la correcta. Nada es la dinámica. Eh, en la diapositiva dice BCE dinámico, el pico, sí, sí, BCE sí, sí, pico. sí. Está bien. Confusión mía, confusión mía. La No, IC, pregunto porque no sé si entendí bien, por eso pregunto. No, 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 sí, está bien, yo, Justo es el punto, justo es el punto que iba a preguntar, porque no me quedó claro. Claro, claro, ese fue el detonante. la IC que usaron fue la de 1,20 miliamperes. O yo estoy mal. No, en este no. En este yo usé la corriente del colector dinámica pico, que es la que calculamos, la de 0,8 miliamperes, ¿no? Claro, la I de máxima que habíamos sacado era 0,8 miliamperes, porque Sí. esa es la que había quedado al final, que era la máxima corriente que podemos tener sin La carga. máxima de BCE y la máxima de... Claro. Y la, Ese- 2,96 por 0,8. claro. Y BCE pico habíamos quedado que eran 3,99 volt. No eran 2,96. Perdón, ¿Calculaste? 2,96. 2,96. Esa Claro, el era la 3,99 lo desestimamos. El 3,99 se lo desestimaron porque era muy grande, saturaba. O sea, quedaría 1,18. 1, 18. ¿Les dio lo mismo? ¿O yo ya ahora no confío ni 1 más 1? ¿les dio todo así? 2, Listo, no me hagas más caso con lo que yo dije. sí. No lo estaba dividiendo por 2. Sí. Yo lo estoy haciendo con usted porque yo lo hice la tarea. Así que, Bueno, después la potencia que entrega la fuente, que esta sí va a ser la BCC por la ICQ. Que en este caso sería 9 volt por 1,61 miliamperes. Sí. ¿Esto cuánto les dio?
Y unos 14,8 miliwatts. Ujú. La potencia de salida no es, ese valor no es en miliwatts, Eh, es en miliwatts ese Sí, 1,18. sí, creo que sí. sí, sí, 14,49 14 millones. 14,8 allí, 14,8 miliwatts. 14,8. Ahí está. Bueno, ahora queda hacer un pasito más, que va a ser 1,18 watt dividido a Miliwatt 14 allí, miliwatt. mili. Sí. Ah, El de arriba también, estaba. la potencia de salida es en miliwatt. Sí, sí, ahí da, ¿verdad? Por 100. Y esto, 8. con esto, 8%. Sí. Ok. ¿Todos llegaron a eso? Sí. Bueno, ¿se entendió? ¿Quedó duda algo? A mí todavía lo que Creo me hizo que ruido fue el BCQ que habíamos calculado. 2,97 Sí. menos BCE saturación. 0,09 dividido Sí. RD me estaba dando otro valor, pero no me daba 0,8. porque cambiaron el BCQ, están usando el BCQ 3,05. Según lo que sí que ustedes estaban haciendo, cambiaron el BCQ, pasaron a trabajar con un BCQ de 3,05. Claro, pero con ese BCQ de 3,05 menos 0,09 dividido 2,48 kilo me da 1,19 miliamperes. A ver si yo estoy mal. Sí, da 1,19. Pero ¿eso dónde lo viste? Para IC 1,19. máxima. Para IC máxima. Claro, Sí. el ICE máximo. Claro. Allí, 1,19. allí da Sí. 1,19. Por eso, porque me estaban modificando todos los datos después, los que siguen los rendimientos. Está bien, mucho uno modifica igual. Ah, sí. Bueno, igual sería el valor nomás. Pero Claro, Lo sí, ¿cuál? cambian. ¿Cuál? Porque yo me perdí. A ver. ¿Qué IC máximo tenés vos, Pablo? Yo tengo IC máximo es 3,05 menos 90 milivolt sobre 3,69K. Ahí estás usando otro K, otro RD. Acá el RD que estuvieron diciendo en el ejercicio es 2,48K. Pero no es RC más RE. RD. No, RD es el paralelo de RC, RC y RC y RC RL. paralelo RL, dice acá. Ah, 3,3K paralelo con 10K. sí. Sí, da yo estoy 1,19. usando, no, estoy mal yo. Yo estoy usando la R estática. Estoy mal yo. Es 2,48K el RD. Sí. Entonces sería 1,19 miliamperes. Igual Sí. solo cambiaría el valor del rendimiento. O Sí, sí, sea, no, igual ponen cambia. En lo que es el rendimiento cambia muy poco. Pero bueno, yo porque me quedó, calculé y dije, no, pará, algo me estoy equivocando. Y como ya me vengo equivocando bastante con las cuentas, quería asegurarme. Bueno, hasta acá sería el ejercicio, entonces ya estaría terminado.
Lo Por mi que parte, sí sí. le voy a dejar, lo que sí le voy a dejar otro ejercicio para que se diviertan. Se va a 12 el rendimiento, ¿no? Perdón, Ángela. ¿Se va a 12 ahora el rendimiento? Lo Sí, calculaste con el valor aumenta un poquito de... porque cambia el 1.18, ya no es. Sí, ¿Por eso lo calcularon o no? Yo lo calculé y me dio 2, 11,9. No, bueno, no importa, no viene al caso. sí, eh, sí, lo calculaste con el valor no de IC máximo. Sí, va a aumentar un poco nomás. Bueno, a ver qué ejercicio. ¿Están viendo el ejercicio que estoy pizarra, ¿no? mostrando? Ah, No, la pizarra. ahí cambio. Ahí. ¿Sí? Ahí se ve uno con un MOSFET. Sí, bueno. Le dejo este ejercicio que es interesante. Tienen también para calcular el disipador, que hoy lo explicó Baldo. Después para graficar la recta estática y dinámica. Después la excursión máxima de salida. Y después el rendimiento y todo lo que vimos. No sé si se animan para la clase que viene. ¿Cuál es? Sí, yo ahora con ¿El esto 14? que hicimos ya puedo sacar el 3 y el 4 que me había quedado colgado. Así que. Seguir. Buenísimo. Osvaldo, dejo de compartir ya. Sí, está bien, sí, sí. No hay problema. Bueno. Perdón, este ejercicio 14, ¿en qué guía está? Porque me parece que no está en esta. Está En la guía que. en la guía 4 está. Listo, bueno, porque el 14 que yo tenía era un BJT, por eso me. Bueno. Está. Bueno, por hoy ya terminaría ya. ¿Subiste alguna guía en No el sé si campo como Osvaldo para querés. ayudar? No, todavía no. El fin de semana les voy a compartir la nueva guía actualizada de este año. Listo, No, listo, así nos da tiempo. tranquila, sin apuro. No, el parcial es en un mes, por eso preguntaba. Sí, ahora el fin de semana les corrijo lo que subieron al campus, el TP1 y el TP2. Así que quédense